Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los cuidados de la araucaria, con esta araucaria mía que tengo aquí, pero antes de entrar en los detalles del vídeo, nada, quería agradeceros muchísimo a todos los suscriptores al canal que me dejáis mensajes y que veis mis vídeos, agradeceroslo y me ha hecho mucha ilusión comprobar que hemos alcanzado ya los 30.000 suscriptores. Y nada, me alegra, bueno, no sé, quería simplemente daros las gracias y deciros que me alegra mucho que compartáis este hobby conmigo y que, bueno, pues que me comentéis y que me compartáis vuestras experiencias y que así podamos, pues, seguir aprendiendo todos juntos. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por dejarme mensajes. Os pido disculpas porque sé que en muchas ocasiones no os puedo responder los comentarios que me ponéis, pero se debe a una falta de tiempo, ya sabéis que trabajo y bueno, esto es un hobby, ¿no?, que hago en mi tiempo libre y a veces no dispongo del tiempo suficiente para responder todos vuestros mensajes, pero sí quería deciros que os leo y que muchísimas gracias por acompañarme todos los domingos en YouTube y nada, agradeceros que estéis conmigo. Y dicho eso, si queréis, vamos allá con el vídeo sobre los cuidados de la araucaria. Quería hablaros sobre esta planta porque es una planta que lleva conmigo unos 2 o 3 años, yo creo que más 3, me la regalaron y la verdad es que es una planta fácil de cuidar, que se me ha dado bastante bien, me parece muy vistosa. ¡Uy, que se me cae! Me parece muy vistosa. Si os gustan los arbustos o las plantas con porte de árbol, os la recomiendo, no os va a dar ningún problema y además es una planta súper especial y ahora cuando os cuente sus cuidados vais a entender por qué y seguro que os vais a querer hacer con una. Lo primero de todo es decir que esta planta en su hábitat natural es una planta tremendamente grande, puede alcanzar hasta los 70 metros de altura y es una planta con una longevidad tremenda, vamos, que puede vivir 1000 años tranquilamente. En casa, cuando las cuidamos en casa o las tenemos fuera de su hábitat natural, evidentemente su altura o su crecimiento va a ser más limitado. Yo creo que podría alcanzar entre los 30 y 50 centímetros de altura, no sé si mucho más, sobre todo si las tenemos en maceta y en interior. Pero la verdad es que esta planta lo ideal es que la cultivéis en exterior, en vuestros jardines o terrazas, que es donde va a estar más a gusto y donde va a desarrollarse de forma adecuada. Hay que tener en cuenta también que es una planta de crecimiento bastante lento. Si queréis una grande os recomiendo que la compréis ya más o menos del tamaño que queréis, porque si no os va a costar pues tiempo que alcance el tamaño que esperabais, ¿no? No es como un singonio que te crece en 6 meses una barbaridad, sino que le va a costar más desarrollarse. Y esta planta es una conífera gimnosperma. No sé si conocéis la diferencia entre las gimnospermas y angiospermas, pero os lo quería contar muy breve, sin enrollarme, simplemente para que entendáis un poco. Y bueno, me he traído aquí a mi alocasia para hacer muy bien para hacer la comparación, ¿no? Mi alocasia es una planta angiosperma y las plantas angiospermas se caracterizan porque tienen flor y ya sabéis que la flor es donde se guarda la semilla. Sin embargo, las plantas gimnospermas, como es el caso de esta araucaria, lo que tienen es la semilla vista, la semilla al aire, no está como escondida, ¿no?, protegida en el interior de un fruto. ¿Y cómo son esos frutos que tienen las gimnospermas? Pues por ejemplo, las piñas. Si os fijáis, una piña tiene como los piñones vistos al aire. Entonces esa es la característica principal de estas plantas, de las gimnospermas, sobre todo es lo que las diferencia de las angiospermas, que tiene semilla vista. Tiene otra particularidad también, sobre todo por si pensáis, a veces me preguntáis mucho, pero la planta florece. Florecer como tal, con flor, no tiene flor, por lo que decimos. Es una gimnosperma de semilla vista, tiene una especie de cono, ¿no?, de piña, y esa es su flor o su fruto. Y también hay otra particularidad que os quería explicar y contar de ella antes de entrar en los cuidados de la planta, y es sobre sus hojas. Las gimnospermas también tienen unas hojas distintas a las que puede tener, por ejemplo, esta alocasia, y la particularidad suele ser que son hojas más pequeñitas, puntiagudas, como las que veis aquí, lanceoladas, que terminan como en punto, tienen como forma de lanza. ¿Por qué estas plantas tienen estas hojas? Tenéis que tener en cuenta que al final las hojas lo que hacen es adaptarse como a las condiciones o al clima de cada una de las plantas, en el clima en el que viven, para poder sobrevivir a esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en zonas donde tenemos una alta humedad y donde hay mucha luz, como por ejemplo podría ser el caso de las alocáceas, las hojas son más grandes, tienen una mayor superficie, como podéis ver el limbo es grande, y así lo que puede hacer es capturar más luz, y como tiene mucha humedad no importa que la hoja sea más grande y pierda agua, porque ya sabéis que la hoja también transpira y pierde agua, no importa porque las condiciones climáticas lo favorecen. ¿Qué es lo que sucede en el caso, por ejemplo, de esta araucaria? Pues que vive en climas fríos, donde hay inviernos duros y donde hay inviernos secos, donde hay mucho aire y donde, bueno, el agua a veces no abunda. Entonces,
¿Cómo le benefician o cómo le facilita el sobrevivir este tipo de hoja puntiaguda y lanceolada? Pues de diversas formas. Por ejemplo, el que la hoja sea pequeña, como estáis viendo, que son pequeñas como púas, podríamos decir, son más resistentes al viento. La superficie no se parte y al tener estas hojas tan finitas, el viento no daña la planta. Además, cuando nieva o cuando llueve, es más fácil que la nieve caiga entre las hojas y no se acumula, como por ejemplo sucedería en esta superficie de hoja, que la nieve quedaría aquí encima, ¿no? Provocando pudrición o algún tipo de enfermedad a la hoja. Sin embargo, esta forma facilita la caída de la nieve o la filtración del agua para que la planta se libre, ¿no? de tener problemas por la acumulación de agua en sus hojas. Y además, el tener esta superficie tan pequeña de hoja, lo que evita o controla, digamos, es la pérdida de agua. Ya sabéis que las hojas están compuestas por estomas que transpiran. Entonces, al tener una superficie de hoja más reducida, lo que hacen es controlar la pérdida de agua y eso hace que puedan soportar veranos secos o incluso inviernos secos, porque a veces creemos que en el invierno hay más agua, pero pensad que en su hábitat natural, por ejemplo, durante el invierno, por el frío, el agua se puede congelar y pueden también tener esa sequía, ¿no? Porque no tienen agua disponible para alimentarse. Entonces, tener una hoja pequeña les permite también evitar esa pérdida de agua y soportar mejor las sequías. En cuanto a sus cuidados, es una planta completamente de exterior. Os recomiendo que la tengáis en la terraza, que es donde yo la tengo. ¿Por qué? Porque necesita muchísima iluminación, necesita mucha luz para seguir creciendo y desarrollándose, y además está más cómoda en climas exteriores, sobre todo porque no lleva muy bien el calor. Si la tienes dentro de casa en el invierno con la calefacción, no lo va a llevar bien, y si la tienes dentro de casa en el verano, por ejemplo en mi casa, que este verano ha sido un completo hervidero, tampoco lo lleva bien. Por tanto, que esté al aire libre, en exterior, con luz, con un aire más reciclado, ¿no? Y con corriente de aire, le va a venir mucho mejor que estar dentro de casa. Va a soportar el frío, lo que os digo, es una planta resistente al frío, está preparada para ello, como os he contado, con las estructuras de sus hojas, y no vais a tener problema, a no ser que tengáis unas heladas de menos 10 grados en vuestras ciudades, no vais a tener ningún problema con cultivarla en el exterior. Donde sí podéis tener problemas es en el verano, porque se le pueden resecar las hojas por la pérdida de agua, que es por ejemplo lo que ha pasado en estas ramas que veis aquí abajo. Esto lo que ha sucedido es que en el verano, pues bueno, ha pasado mucha sed y las ramas inferiores han empezado a perderlas y han comenzado a amarillear. Eso es falta de agua. Aunque también es verdad que a medida que la planta crece y va desarrollándose, que por cierto tiene un crecimiento apical, es decir, esta planta siempre va a crecer hacia arriba de su tronco principal. No va a ser posible, aunque cortemos, que la planta ramifique y tenga varias ramas, porque no es su crecimiento y no es su desarrollo. Ella tiene un crecimiento puramente apical, hacia arriba, y luego puede ir dando ramas laterales, como estas que estáis viendo, que lo normal, en mi caso tiene, en esta por ejemplo aquí tiene 4, pero lo normal es que pueda dar de entre 4 y 7 ramas laterales. Entonces el crecimiento es que sigue creciendo de forma apical y saca más ramas laterales, pero en ningún caso vamos a poder ramificar teniendo como 2 puntos de crecimiento, porque como decimos, tiene un crecimiento puramente apical, donde el tallo principal, el tronco principal, crece hacia arriba. En cuanto a los riegos, que sé que es algo que os preocupa, cada vez me cuesta más decirlo porque claro, yo os digo los riegos en mis condiciones y depende de las vuestras varía mucho, pero en general yo creo que la mejor forma de regar la planta es mirando la tierra, no hay que pasarse con los riegos. Yo la tengo en una tierra con mucho drenaje y lo que hago es regarle una vez a la semana, y en verano le riego 2 veces. El truco, pues mirar cuando se haya secado la tierra, cuando esté seca volvemos a regar. A veces el regar nos obsesiona mucho, pero creo que es algo más de intuición y que cuando vas mirando la planta, pues si tiene las hojas verdes y crece con normalidad y vas mirando la tierra, si se ha secado antes y todavía está mojada, vais entendiendo y cogiendo el punto del riego. Como norma general os diría que empecéis regándole una vez a la semana si tenéis un clima normal y si estáis superando los 28 grados, que le regáis 2 veces a la semana y que luego vayáis tocando la tierra y decidiendo si regar más o menos. Y en cuanto al abono, yo le abono con fertilizante líquido para plantas verdes cada 15-20 días, o cuando me acuerdo también, no voy a mentir, y así es como está creciendo. De hecho, cuando me las regalaron, estas ramas no las tenía y las ha desarrollado nuevas, por lo que no es, o sea, para explicarme bien, estas ramas de aquí no las tenía como estos tallitos muy chiquitines y ha desarrollado todo esto conmigo. Entonces estoy bastante contenta porque a pesar de ese crecimiento lento en estos años, ha crecido bastante. A veces la puedo enseñar así para que apreciéis la forma que tiene. Si se ve como desde arriba completamente, tiene forma como de copo de nieve.
Y nada, yo creo que esos son como todos los cuidados básicos. Si la ponéis en exterior y le dais un riego semanal o 2 riegos semanales, no vais a tener ningún problema con ella, veréis que se cuida prácticamente sola. Y en cuanto a su... ¡Ay, que se me mancha el pelo! En cuanto a su reproducción, reproducirla por esqueje es realmente complicado. Si quisieseis reproducir la planta por un esqueje, tendríais que cortar un esqueje apical, como por ejemplo cortando por aquí, y plantándolo directamente en tierra para ver si prende esta raíz y sale una nueva planta. Es algo complicado. La forma más habitual de reproducirlas es mediante semillas. Cuando dan sus frutos, recogerlos y plantar. Pero es verdad que de los frutos, cuando la estamos cultivando en interior, es más complicado y lleva muchos años. Podéis probar hacer esa reproducción por esqueje y si os funciona contármelo, porque igual yo estoy haciendo algo mal y puedo aprender de vuestras técnicas. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda, que os haya resultado interesante y os invito a que leáis más información sobre la araucaria porque hay unos tipos de araucaria increíbles, preciosos, enormes, lo que os digo, hasta 70 metros de altura pueden alcanzar. Tiene muchas variedades y merece la pena, bueno, pues que busquéis en Google, ¿no? Incluso en mi blog, en infojardinería.es, escribí un post donde hablaba sobre las distintas variedades y os colocaba fotos para que podáis verlas y disfrutar de esta planta tan longeva. Lo que os digo, puede vivir hasta 1000 años tranquilamente y nada. Si queréis más información la tenéis tanto en mi blog como en cualquier página de Google para que podáis informaros. Súper bonita, muy recomendada, queda muy lucida si la ponéis en un cubremacetas. En mi caso la tengo directamente en la maceta de plástico, pero con un cubremacetas queda súper vistosa. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Y nada, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.